Nunca me gustó quedarme tan tarde en la Facultad de Ingeniería de Ciudad Universitaria, pero ese semestre no tenía opción porque estaba repitiendo una materia que ya me había reventado una vez, y sabía que si volvía a fallar me atrasaría un año completo. Las noches en ingeniería son distintas a las del día. Los pasillos que normalmente están llenos de estudiantes cargando planos y mochilas pesadas se vuelven largos, fríos y con un eco que te recuerda cada paso que das. Ese jueves me quedé estudiando cálculo avanzado en la biblioteca central hasta que cerraron, y decidí cruzar hacia el edificio principal para repasar un par de ejercicios en un salón vacío donde siempre había buena iluminación. Eran casi las 10:30 cuando entré al edificio y noté que varios salones estaban cerrados con llave, pero uno al fondo del segundo piso tenía la puerta apenas entreabierta. No me pareció extraño, porque a veces los ayudantes dejan las puertas sin asegurar, así que empujé despacio y vi que el salón estaba iluminado, limpio y con el pizarrón lleno de fórmulas que parecían recientes. Me senté en una de las primeras filas y saqué mis apuntes, pero antes de empezar escuché el ruido seco de una silla moviéndose detrás de mí. Volteé pensando que algún otro estudiante había decidido quedarse a estudiar, pero solo vi las filas de bancas vacías y el pizarrón con derivadas escritas con letra muy firme. Decidí ignorarlo porque el estrés ya me estaba afectando desde hacía semanas. Dormía poco y cada vez que cerraba los ojos veía números, límites, integrales que no terminaban nunca. Empecé a resolver ejercicios y noté que las fórmulas del pizarrón coincidían exactamente con los problemas que yo estaba intentando hacer, como si alguien supiera lo que iba a estudiar esa noche. Sentí un leve escalofrío cuando escuché una voz muy baja, casi un susurro, que repetía algo que al principio no entendí. Pensé que era el viento entrando por alguna ventana mal cerrada, pero al prestar atención distinguí claramente la frase: «Tengo que seguir estudiando». Me levanté y caminé hacia el pasillo para ver si alguien más estaba en el piso, pero estaba completamente vacío, y el silencio era tan pesado que parecía presionarme los oídos. Al regresar al salón noté que en el pizarrón había una nueva ecuación que yo no recordaba haber visto antes, escrita con la misma letra firme y ordenada. Me acerqué despacio y sentí un olor extraño, como a marcador recién usado mezclado con algo metálico que no supe identificar. Entonces, recordé un rumor que había escuchado en primer semestre sobre un alumno que había muerto de un infarto en época de exámenes finales, justo en un salón del segundo piso. Decían que estudiaba obsesivamente, que apenas dormía, que se presionaba tanto que un día simplemente se desplomó frente al pizarrón mientras intentaba resolver un ejercicio imposible. Sacudí la cabeza tratando de quitarme esa historia de la mente, pero la voz volvió a escucharse, esta vez más clara y más cerca. «Tengo que seguir estudiando». Sentí que alguien se sentaba justo en la banca detrás de mí. El peso fue tan real que la madera crujió, pero cuando giré no había nadie. Mi celular marcaba las 11:07, aunque juraría que llevaba más de una hora dentro del salón, como si el tiempo avanzara más lento ahí adentro. Intenté salir para cambiar de ambiente, pero cuando llegué a la puerta noté que el pasillo estaba más oscuro que antes y que el silencio era absoluto, sin pasos, sin voces, sin nada. Regresé al salón porque la oscuridad del pasillo me dio más miedo que quedarme ahí, y al entrar vi algo que me dejó helado. En la última fila había un cuaderno abierto que no era mío. Me acerqué lentamente y vi que estaba lleno de ejercicios resueltos con una caligrafía obsesivamente perfecta, cada resultado subrayado con fuerza. En la última página solo había una frase repetida una y otra vez hasta romper el papel: «Tengo que seguir estudiando». Sentí una presión en el pecho, como si el aire se volviera más pesado, y la voz ya no era un susurro lejano, sino algo que parecía salir de las paredes mismas del salón. Intenté convencerme de que era el cansancio, que mi mente me estaba jugando una mala pasada por el estrés acumulado, pero entonces el marcador que estaba sobre el escritorio rodó solo y cayó al piso. El sonido del plástico golpeando el suelo fue tan fuerte en ese silencio que me hizo dar un salto, y cuando lo recogí noté que la punta estaba húmeda como si alguien lo hubiera usado hace apenas segundos. Volteé al pizarrón y vi que ahora había una integral enorme que cubría casi todo el espacio, y debajo de ella, escrita con fuerza, la misma frase: «Tengo que seguir estudiando». Sentí que el salón ya no era un simple espacio de estudio, sino algo más cerrado, más denso.
como si me estuviera encerrando lentamente dentro de una rutina que no me pertenecía. Me senté otra vez, casi sin darme cuenta, y abrí mi cuaderno porque una parte de mí pensaba que tal vez si resolvía esa integral todo se detendría. Mientras empezaba a escribir, la voz dejó de escucharse y el silencio volvió a instalarse, pero ahora no era un silencio vacío sino expectante, como si alguien observara cada trazo que hacía. Y fue en ese momento, mientras copiaba la integral que no recordaba haber aprendido nunca, que comprendí algo inquietante. El salón no estaba vacío, solo estaba esperando a que alguien continuara lo que él no había terminado. No sé en qué momento dejé de cuestionar lo que estaba pasando, y simplemente seguí escribiendo como si esa integral fuera lo único que importaba en el mundo. Como si mi vida dependiera de resolverla correctamente. Mis manos se movían rápido, demasiado rápido, copiando símbolos que no recordaba haber aprendido, y aún así mi mente parecía entenderlos sin dificultad. El salón estaba completamente en silencio, pero sentía una presencia detrás de mí, no como alguien respirando, sino como una presión constante en la espalda. Intenté voltear una vez más, pero mi cuerpo no respondió, como si algo me mantuviera enfocado únicamente en el cuaderno. La frase «tengo que seguir estudiando» empezó a repetirse dentro de mi cabeza, no como un eco externo, sino como si fuera un pensamiento propio. Sentí que si dejaba de escribir, aunque fuera por unos segundos, algo terrible iba a ocurrir, algo peor que reprobar, algo más profundo que el miedo académico. Mis ojos empezaron a arder por el cansancio, pero no podía pestañear con normalidad, como si cada segundo fuera demasiado valioso para desperdiciarlo cerrando los ojos. El marcador volvió a rodar solo por el escritorio y esta vez se detuvo justo frente a mí, como invitándome a levantarme y continuar en el pizarrón. Sin pensarlo demasiado, me levanté y caminé hacia el frente del salón, sintiendo que cada paso era observado por algo que no necesitaba ser visto para estar ahí. Tomé el marcador y la punta húmeda dejó una línea firme sobre el pizarrón, y mientras escribía la solución de la integral, sentí una extraña satisfacción que no era mía. Era una sensación de cumplimiento, como si alguien más se sintiera aliviado a través de mis manos, como si yo fuera solo un medio para terminar algo pendiente. En ese instante escuché un leve crujido detrás de mí, y por el reflejo en el vidrio del pizarrón, pude ver una silueta sentada en la última fila. No me atreví a girar por completo, pero el reflejo era claro. Un joven con mochila oscura, encorvado, mirando fijamente hacia el frente. La silueta no se movía, no respiraba, no parpadeaba, solo estaba ahí, observando cada fórmula que yo escribía. La presión en mi pecho aumentó cuando me di cuenta de que la integral parecía no terminar nunca. Cada resultado llevaba a otro paso más complejo, a otra derivación interminable. Intenté detenerme un segundo para respirar, pero la frase volvió a repetirse dentro de mi mente con más fuerza. Tengo que seguir estudiando. Sentí que esa frase ya no era una advertencia, sino una orden, una obligación que se imponía sobre cualquier otro pensamiento racional. El reflejo del joven en el vidrio cambió ligeramente y ahora parecía estar más erguido, como si cada fórmula correcta lo fortaleciera. Mis piernas empezaron a temblar por el agotamiento, pero no podía soltar el marcador. Mis dedos estaban tensos como si el plástico estuviera pegado a mi piel. Miré el reloj del celular que estaba sobre el escritorio y noté que seguía marcando 11:07, exactamente la misma hora desde que entré al salón. Eso fue lo que me hizo reaccionar un poco, porque entendí que el tiempo no estaba avanzando y que si seguía escribiendo quizá nunca saldría de ahí. Intenté soltar el marcador con fuerza, pero mis manos se resistieron, como si el impulso de continuar fuera más fuerte que mi propia voluntad. La silueta del fondo ahora parecía más definida, y pude notar que tenía los ojos abiertos de forma exagerada, fijos en mí, como si esperara que yo no me detuviera. Un leve murmullo empezó a escucharse, pero esta vez no venía de mi cabeza, sino de la propia figura sentada al fondo. La voz era débil pero clara. Repetía con tono desesperado: «No pares. Tengo que seguir estudiando». Sentí que la frase cambiaba ligeramente. Ya no era solo una obligación, era una súplica, como si el alma de alguien estuviera atrapada en esa rutina eterna. Con un esfuerzo enorme logré soltar el marcador y retroceder un paso,
y en ese instante la silueta del fondo se movió por primera vez. Se levantó lentamente de la banca, y aunque su rostro estaba borroso, pude distinguir ojeras profundas y una expresión vacía, agotada. Mi corazón empezó a latir con fuerza mientras retrocedía hacia la puerta, pero el salón parecía más largo que antes, como si la distancia hasta la salida se hubiera duplicado. La figura dio un paso hacia mí y escuché claramente sus palabras, no como eco ni como pensamiento, sino como una voz real dentro del salón. Ayúdame a terminar. Sentí que si cruzaba la puerta podría escapar, pero también comprendí algo aterrador. El salón no quería que yo saliera hasta que alguien más ocupara mi lugar frente al pizarrón. Retrocedí hasta que mi espalda chocó contra la puerta, y por primera vez sentí que el frío del metal era real, sólido, diferente al aire denso del salón que parecía absorber cada pensamiento que intentaba formar. La figura avanzó otro paso, y ahora ya no era solo una silueta borrosa. Podía distinguir su ropa, una sudadera gris con el logo de la Facultad de Ingeniería y una mochila desgastada colgando de un hombro. Su rostro estaba pálido, demasiado pálido, con ojeras marcadas como si no hubiera dormido en semanas, y sus ojos abiertos de forma casi antinatural, sin parpadear. Intenté girar la perilla de la puerta, pero no se dio. Estaba completamente trabada, como si el salón hubiera decidido cerrarse por dentro. El joven levantó lentamente una mano y señaló el pizarrón donde la integral seguía incompleta, aunque yo estaba seguro de haber escrito varios pasos. Cuando volteé a ver el pizarrón, noté que muchas de las líneas que había trazado habían desaparecido, dejando solo el inicio del ejercicio, como si nada hubiera sido suficiente. «Falta mucho», dijo con una voz débil pero firme, y esa frase me atravesó el pecho porque entendí que para él nunca sería suficiente. Sentí que el aire se volvía más pesado, como si cada respiración costara el doble, y la presión en mis sienes comenzó a latir con fuerza. El reloj del celular seguía marcando 11:07 minutos, pero ahora la pantalla parpadeaba levemente, como si también estuviera atrapada en ese mismo ciclo. El joven dio otro paso y ahora estaba a pocos metros de mí, y pude notar que su mano temblaba ligeramente, como si aún estuviera escribiendo en el aire fórmulas invisibles. Intenté hablarle, decirle que ya había terminado, que no podía hacer más, pero mi voz salió apenas como un susurro débil que el salón pareció tragarse. «Yo no terminé», respondió él con una mirada que mezclaba desesperación y rabia, y comprendí que no era solo obligación lo que lo mantenía ahí, era frustración acumulada. Recordé el rumor del alumno que murió de un infarto por estrés académico, y supe que estaba frente a él, frente a alguien que no supo detenerse. El pizarrón empezó a llenarse solo, línea tras línea, como si una mano invisible continuara el procedimiento con una rapidez obsesiva. Cada nueva fórmula parecía más compleja que la anterior, más larga, más imposible de resolver en una sola noche. Sentí un impulso extraño de acercarme y seguir escribiendo, como si ayudarlo fuera la única manera de calmar esa tensión que vibraba en el aire. El joven levantó la vista hacia mí, y por primera vez vi algo más que agotamiento en sus ojos. Vi resentimiento, una especie de furia silenciosa. «Ellos siguieron», murmuró, y no supe a quién se refería, hasta que noté que las bancas comenzaban a ocuparse lentamente. Sombras comenzaron a formarse en cada asiento. Figuras de estudiantes sentados, inclinados sobre cuadernos invisibles, escribiendo sin levantar la cabeza. El sonido de hojas pasando y lápices raspando el papel llenó el salón como un murmullo colectivo que me rodeó por completo. Intenté cerrar los ojos un segundo para recuperar el control, pero al abrirlos vi que yo ya no estaba junto a la puerta, sino sentado en la primera fila con mi cuaderno abierto frente a mí. Mis manos estaban sosteniendo el marcador otra vez, y el pizarrón parecía esperarme, limpio, listo para que continuara. El joven ahora estaba al fondo del salón, observando, como si hubiera intercambiado lugares conmigo sin que yo pudiera evitarlo. Sentí pánico porque entendí que el ciclo no consistía solo en terminar una integral, sino en ocupar un puesto dentro del salón eterno. «Solo hasta que acabes», dijo su voz desde la última fila, y esa frase resonó con una autoridad que no admitía discusión. Miré el cuaderno y vi que la frase «tengo que seguir estudiando» estaba escrita en mi propia letra, en cada margen de la hoja.
Intenté levantarme, pero mi cuerpo no respondió. Mis piernas estaban rígidas como si hubieran pasado horas sin moverse. El reloj del celular finalmente cambió un segundo. Marcó 11:08, y ese pequeño avance me dio una esperanza absurda. Pero al mirar de nuevo la pantalla regresó a 11:07, como si el salón rechazara cualquier progreso real. El sonido colectivo de lápices escribiendo se intensificó, y sentí que cada trazo ajeno era una advertencia de lo que me esperaba si no lograba romper ese ciclo. Y mientras el joven me observaba desde el fondo con una expresión que mezclaba alivio y condena, entendí que el verdadero examen no era académico, era sobrevivir sin convertirte en el siguiente que repite eternamente. Tengo que seguir estudiando. El sonido de los lápices raspando el papel era tan constante que parecía un enjambre atrapado dentro del salón, un murmullo obsesivo que no permitía pensar con claridad. Intenté concentrarme en mi respiración, pero cada vez que inhalaba sentía el aire más denso, como si estuviera cargado de polvo invisible o de algo que no pertenecía al mundo normal. El joven del fondo no parpadeaba y su mirada estaba fija en mi espalda, como si vigilara que no dejara de escribir ni por un segundo. Mis manos comenzaron a moverse solas otra vez, trazando símbolos matemáticos que no reconocía, pero que mi cuerpo parecía recordar con una precisión aterradora. Cada línea que escribía hacía que el murmullo colectivo bajara ligeramente, como si los otros estudiantes invisibles aprobaran mi avance. Intenté dejar caer el marcador, pero mis dedos se tensaron y sentí un dolor agudo en la muñeca, como si algo me castigara por intentar detenerme. El pizarrón empezó a llenarse con una velocidad que no podía controlar, y comprendí que no estaba resolviendo un problema. Estaba alimentando algo. La frase, "tengo que seguir estudiando", volvió a resonar, pero esta vez no como orden ni súplica, sino como una condena compartida. Miré de reojo las bancas y noté que las sombras de los estudiantes eran cada vez más definidas. Podían distinguirse mochilas, cuadernos, incluso sudaderas con logos reales de la facultad. Uno de ellos levantó la cabeza lentamente, y sus ojos estaban completamente negros, sin pupilas visibles, fijos en el pizarrón como si absorbieran cada número escrito. Sentí que el salón se hacía más pequeño, no físicamente, sino en sensación, como si el espacio se cerrara en torno a la rutina eterna de estudiar sin descanso. El reloj del celular volvió a parpadear y por un segundo mostró una hora distinta, 12:34, pero enseguida regresó a 11:07, como si rechazara el paso del tiempo real. El joven del fondo dio un paso hacia el frente, y cada uno de los estudiantes sombra dejó de escribir al mismo tiempo, creando un silencio tan abrupto que me hizo temblar. «Te falta», dijo con voz más firme, y su tono ya no era débil ni cansado, sino exigente, casi autoritario. Miré el pizarrón y vi que, a pesar de estar lleno de fórmulas, en la esquina superior derecha había una nueva ecuación que no recordaba haber escrito. Era más larga, más compleja, imposible de resolver en pocos minutos, y entendí que siempre habría algo más que completar. Intenté pensar en la salida, en el pasillo, en la noche afuera de Ciudad Universitaria, pero esos recuerdos se sentían lejanos, como si pertenecieran a otra vida. La presión en el pecho aumentó y sentí un leve mareo, una señal clara de agotamiento, pero el salón parecía ignorar cualquier límite físico. El joven ahora estaba a mitad del salón y sus pasos no producían sonido, como si no tocara realmente el piso. «Yo también pensé que podía parar», dijo mirándome fijamente, y su expresión era una mezcla de tristeza y resentimiento profundo. Comprendí que su muerte no había sido solo por estrés, sino por la incapacidad de aceptar que ningún examen valía la vida. El marcador volvió a deslizarse solo en mi mano y continué escribiendo, aunque mi vista comenzaba a nublarse por el cansancio extremo. Sentí que mi cuerpo estaba cediendo poco a poco, pero mi mente seguía atrapada en la necesidad de terminar algo que nunca tendría fin. Las sombras en las bancas empezaron a inclinarse hacia adelante, como si esperaran el momento exacto en que yo me rindiera para ocupar mi lugar. El joven sonrió por primera vez, pero no fue una sonrisa de alivio, fue una sonrisa amarga, casi satisfecha. «Cuando caigas, yo descanso», murmuró, y esa frase me atravesó como un golpe directo. Entendí que su venganza no era contra la universidad, ni contra los profesores.
Era contra cualquiera que cruzara ese salón dispuesto a sacrificarse igual que él. Intenté reunir la poca fuerza que me quedaba y retrocedí un paso lejos del pizarrón, sintiendo que el aire se volvía más frío al separarme de las fórmulas. Las sombras comenzaron a moverse inquietas y el murmullo regresó con mayor intensidad, como si el salón rechazara mi intento de rebelión. Y mientras el joven avanzaba hacia mí con esa mirada fija y exigente, supe que si no encontraba una forma de romper el ciclo en ese instante, mi nombre sería el siguiente escrito en los márgenes del cuaderno eterno. Retrocedí otro paso y sentí que el piso bajo mis zapatos vibraba ligeramente, como si el salón reaccionara a cada intento mío por alejarme del pizarrón. El joven avanzó sin tocar realmente el suelo y por primera vez noté algo distinto en su pecho, una mancha oscura justo a la altura del corazón, como una sombra concentrada. Entendí que ese era el punto donde todo había terminado para él. El lugar exacto donde el esfuerzo se convirtió en infarto y el estudio en condena. Las sombras de las bancas comenzaron a susurrar más fuerte, un murmullo colectivo que repetía la frase una y otra vez hasta que ya no parecía lenguaje sino ruido constante. Sentí que si escuchaba demasiado tiempo, ese sonido iba a perder la claridad, iba a dejar de cuestionar, iba a aceptar que mi único propósito era escribir. Intenté recordar por qué estaba ahí, qué materia estaba repasando, qué examen quería aprobar, pero esos pensamientos se deshacían como humo. El joven levantó la mano y el pizarrón se limpió solo, dejando un espacio blanco enorme que parecía exigir ser llenado. «Solo termina», dijo con voz ahora firme, casi serena, como si la desesperación hubiera dado paso a una calma peligrosa. Miré mis manos y vi que estaban marcadas con tinta negra, como si hubiera estado escribiendo durante horas sin detenerme. Sentí el impulso de rendirme, de aceptar que resolver la ecuación eterna sería más fácil que luchar contra algo que no entendía. Pero entonces pensé en algo simple, algo que nunca consideré importante hasta ese momento. Nadie me obligaba a estar ahí. Había entrado por decisión propia. Esa idea encendió algo dentro de mí. Una chispa pequeña pero suficiente para recordar que el esfuerzo extremo no es sinónimo de valor. El joven frunció el ceño levemente, como si hubiera sentido ese cambio en mi pensamiento, y las sombras en las bancas se inclinaron hacia adelante. Respiré profundo y solté el marcador con fuerza, dejándolo caer al piso aunque mis dedos dolieran por la resistencia. El sonido al golpear el suelo rompió el ritmo del murmullo, y por un segundo todo quedó en silencio absoluto. El joven dio un paso más rápido, casi abrupto, y su expresión cambió de calma a furia contenida. «Sin terminar no hay descanso», dijo con voz más grave, y la mancha en su pecho pareció oscurecerse aún más. Sentí que la presión en el aire aumentaba, pero en lugar de acercarme al pizarrón di un paso hacia atrás, hacia la puerta, sin apartar la mirada de él. Las sombras comenzaron a levantarse lentamente de las bancas, como si estuvieran listas para ocupar el espacio que yo estaba dejando libre. Comprendí que el ciclo necesitaba un sustituto, alguien que continuara escribiendo hasta caer, alguien que repitiera la frase sin cuestionarla. Mi corazón latía con fuerza, pero no por agotamiento, sino por decisión. Y por primera vez desde que entré al salón sentí que tenía control sobre mis propios movimientos. «Yo no soy tú», dije con voz firme aunque el miedo me atravesara, y esa frase pareció golpear el ambiente como un trueno silencioso. El joven retrocedió medio paso, y su mirada perdió parte de la seguridad que había mostrado antes. Las sombras comenzaron a desvanecerse lentamente, como si mi negativa debilitara la estructura que las mantenía ahí. El pizarrón volvió a llenarse con la frase repetida, pero ahora no estaba escrita con firmeza, sino con trazos temblorosos. Sentí que el salón se contraía, que las paredes parecían más cercanas, como si el espacio estuviera perdiendo estabilidad. El joven apretó los puños y su voz se quebró por primera vez. «No puedes irte sin acabar». Pero comprendí algo en ese instante, que su condena no era terminar la ecuación, era creer que debía hacerlo para tener valor. Di un paso más hacia la puerta y sentí que la perilla ya no estaba tan rígida como antes, como si el salón estuviera cediendo. Y mientras el joven me miraba con una mezcla de rabia y desesperación, supe que la única forma de romper su ciclo era negarme a repetir su error.
Tomé la perilla con fuerza esperando que volviera a trabarse, pero esta vez cedió ligeramente bajo mi mano, como si algo dentro del salón estuviera perdiendo poder. El joven dio un paso brusco hacia mí y las sombras intentaron cerrarse alrededor, pero ya no eran tan densas, parecían humo más que figuras sólidas. Sentí el corazón latiendo con fuerza, no por agotamiento sino por decisión, y comprendí que lo único que lo mantenía atrapado era la creencia de que no podía detenerse. Yo no voy a terminarlo, dije en voz alta, y mi propia voz resonó en el salón con una claridad que no había tenido antes. El pizarrón empezó a agrietarse lentamente por el centro, como si la superficie blanca no soportara la ruptura del ciclo. El joven me miró con algo distinto en los ojos. No era furia ahora, era miedo, un miedo profundo a quedarse solo con su propia obsesión. Las sombras en las bancas comenzaron a desvanecerse una por una, dejando los asientos vacíos como cualquier salón común. Sentí que el aire volvía a moverse con normalidad, que ya no era pesado ni opresivo, y el murmullo colectivo se transformó en un silencio real. El reloj del celular finalmente cambió y marcó 11:08 sin regresar atrás, como si el tiempo hubiera decidido avanzar otra vez. El joven retrocedió hacia la última fila, y su figura empezó a perder nitidez, volviéndose translúcida bajo la luz blanca del techo. «Si te vas, yo sigo», murmuró con voz quebrada, y comprendí que su condena no dependía de mí, sino de su propia idea de nunca ser suficiente. Sentí compasión por un segundo, pero también supe que si me quedaba intentando ayudarlo, terminaría atrapado igual que él. Giré la perilla por completo y abrí la puerta, y el pasillo de la Facultad de Ingeniería apareció normal, iluminado, con el eco lejano de algún estudiante bajando las escaleras. Di un paso afuera y el salón detrás de mí se oscureció ligeramente, como si la luz se apagara sin que nadie tocara el interruptor. No volteé de inmediato. Caminé unos metros por el pasillo sintiendo el aire frío de la noche que entraba por las ventanas abiertas. El sonido lejano de un camión pasando por Insurgentes me devolvió a la realidad, a la ciudad universitaria que conocía, a la vida fuera de ese ciclo. Cuando finalmente me atreví a mirar atrás, el salón estaba cerrado con llave y el número en la puerta era distinto al que recordaba. Me acerqué lentamente y revisé el horario pegado en la pared y noté algo que me heló la sangre. Ese salón no aparecía en la lista de clases del semestre. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y bajé las escaleras sin detenerme, intentando convencerme de que todo había sido producto del estrés acumulado. Pero mientras cruzaba el patio central escuché, muy leve, casi imperceptible, la frase que ya conocía demasiado bien: «Tengo que seguir estudiando». Me detuve un segundo, pero no regresé, porque entendí que el salón no desaparece, solo espera al siguiente que entre decidido a sacrificarse por una calificación. Los días siguientes intenté investigar y confirmé que años atrás un alumno había muerto de un infarto en plena época de exámenes, justo en un salón del segundo piso. Nadie hablaba mucho del tema, solo lo mencionaban como advertencia para no descuidar la salud, para no dejar que el estudio se volviera obsesión. Cada vez que paso por ese pasillo, siento una presión leve en el pecho, como si el aire recordara lo que ocurrió ahí. He visto estudiantes quedarse hasta tarde, con ojeras profundas, repitiendo fórmulas sin levantar la cabeza, y me pregunto si alguno habrá cruzado esa puerta sin saber que no está en el horario. No sé si el joven sigue ahí, escribiendo ecuaciones que nunca terminan, esperando que alguien lo releve para poder descansar al fin. Pero sé algo con certeza: el verdadero peligro no es reprobar, no es repetir una materia, no es quedarse estudiando una noche más. El peligro es creer que tu valor depende de nunca detenerte, de nunca soltar el marcador, de nunca aceptar que descansar también es parte del aprendizaje. Si alguna vez te quedas tarde en la Facultad de Ingeniería y encuentras un salón abierto que no recuerdas haber visto antes, piensa 2 veces antes de entrar. Y si escuchas un susurro que repite: «Tengo que seguir estudiando», no respondas, no te sientes, no intentes terminar lo que no es tuyo. Si esta historia te dejó pensando, suscríbete y comparte, porque en Ciudad Universitaria hay lugares que parecen normales hasta que alguien decide no detenerse nunca.